Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada de funciones exponenciales. Vamos a dar inicio al presente tema, pero antes de entrar con el tema en sí, que es derivada de funciones exponenciales, vamos a recordar lo que es una función exponencial. Recordemos de cursos anteriores en los cuales definíamos que una función exponencial es aquella en las cuales la variable se encuentra en el exponente de la función. Así de sencillo, la variable se encuentra en el exponente de la función. Para tales efectos, las funciones exponenciales también tienen sus clasificaciones. La primera clasificación de una función exponencial es la siguiente. Tenemos una primera clasificación que es cuando la base es el número Euler. Cuando la base es el número Euler. Esa es la primera clasificación de las funciones exponenciales. Cuando la base es el número Euler. Y hay una segunda clasificación de las funciones exponenciales cuando la base es un número cualquiera, Bueno, a grosso modo, esas son las dos clasificaciones de las funciones exponenciales. Cuando la base es el número Euler E o cuando la base es un número cualquiera. Para tales efectos tenemos lo que es la derivada de una función exponencial o la fórmula o la regla de la derivada cuando es el número Euler. Tenemos una fórmula que dice lo siguiente: derivada con respecto a x de la función exponencial e a la b va a ser igual a la misma función exponencial e a la b por la derivada con respecto a x de, en este caso, la variable b. Esta sería la derivada de una función exponencial cuando la base es el número e. También tenemos la derivada de una función exponencial, pero cuando la base es un número cualquiera. Si nosotros tenemos derivada con respecto a x de una función exponencial donde a es un número cualquiera y b es la variable, vamos a darnos cuenta que la derivada de esa función exponencial va a ser la misma función ab por el logaritmo natural de la base a por la derivada con respecto a x de la variable b o v. Entonces ya tenemos las dos fórmulas. Derivada de una función exponencial cuando la base es un número cualquiera. En este caso decimos que el número cualquiera es a. Derivada de a a la b es igual a la b, que es la misma función, por el logaritmo natural de la base por la derivada de la variable con respecto a x. Y esas son, a grosso modo, las fórmulas para derivar las funciones exponenciales. Bueno, para aterrizar en el tema, vamos a ejemplificar la situación con un ejemplo que diga lo siguiente. El ejemplo dice lo siguiente: vamos a tomar el primer caso, que es el que vamos a trabajar. Y es igual a e, el número Euler, digamos a la 3x más 1. Vamos a trabajar este ejercicio. Vamos a trabajar ese ejercicio.
En la parte inicial del curso de este tema o del presente tema vamos a trabajar con el primer caso. Cuando ya nos hayamos apropiado del primer caso, cuando la base es el número Euler, que ya hayamos desarrollado un número de ejercicios considerable que abarque en general toda la temática, ya nos encaminaremos al segundo caso, cuando la base es un número cualquiera. Inicialmente comenzamos con el número Euler. Bueno, miremos de que el ejercicio me dice que y es igual a Euler elevado a la 3x más 1. Entonces vamos a formular lo que vamos a hallar la derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x de Euler, el número Euler, a la 3x más 1. Y ahí está formulada la derivada que vamos a hallar, la derivada de la función Euler. Una vez que la tenemos formulada, recuerden de que en nuestro canal el objetivo fundamental es desarrollar los ejercicios detalladamente, paso a paso. No es el afán de hallar una respuesta, sino hacerlo paso a paso. Ya más adelante los estudiantes obviarán algunos pasos, pero lo importante es que entiendan todos los procesos. Una vez que ya lo tenemos formulado, nos disponemos a aplicar en este caso la primera propiedad, que es la derivada del número Euler. Entonces, aplicamos la primera propiedad y me dice derivada de y con respecto a x va a ser igual a el número Euler a la 3x más 1 que multiplica a la derivada con respecto a x. Vamos a tratar de ponerlo mejor todo entre un signo de agrupación como el corchete para que sea más evidente. Bueno. ¿De qué función? De la variable o del argumento 3x más 1. Este sería el argumento de la función 3x más 1. Ya tenemos enunciado la derivada, la fórmula la hemos aplicado, que es el número de Euler, como podemos observar, por la derivada de la variable. En este caso la variable es todo el argumento. Aquí podemos darnos cuenta que tenemos la derivada de una suma o diferencia de funciones. Cabe recordar que estos ejercicios se hacen en uno o dos pasos muy rápidamente, pero estamos en un proceso de aprendizaje en los cuales es conveniente desarrollarlos tal cual, con todos los pasos, con todas las propiedades. Entonces aquí tenemos la derivada de una suma o diferencia. Recordamos esta fórmula o esta regla que me dice la derivada con respecto a x de u más o menos b es igual a la derivada con respecto a x de u más o menos la derivada con respecto a x de b. Recuerden de que esta es la parte inicial del estudio de las derivadas, pero yo lo fundamento siempre en todos los ejercicios detalladamente, paso a paso, para que se cimienten bien los aprendizajes. Aquí quedaría entonces derivada de y con respecto a x va a ser igual a Euler elevado a la 3x más 1 que multiplica. Aquí discriminamos la derivada, entonces la derivada con respecto a x de 3x más la derivada con respecto a x de 1. Bueno. Y ya vamos encaminados en el proceso. Ahora tenemos aquí que observamos que tenemos derivada de una constante por una función y derivada de una constante. Para tales efectos es posible recordar estas propiedades, estas reglas, estas funciones, estas fórmulas. Me quedaría
derivada con respecto a x de una constante, una función x en este caso, o una variable x, va a ser igual a la constante por la derivada con respecto a x de x. Y acá tendríamos la derivada de 1, en este caso 1 es una constante. Recordemos esa fórmula que me dice derivada con respecto a x de la constante cualquiera, en este caso 1, bueno, de una constante en general, esto va a ser igual a 0, derivada de una constante 0. Trabajemos eso acá, apliquemos eso y me quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual al número Euler elevado a la 3x más 1 que multiplica, aquí aplicamos esa fórmula de 3 por la derivada con respecto a x de x más derivada de la constante, en este caso derivada de cualquier constante es 0. Vean que lo estamos haciendo detalladamente, paso a paso. De pronto hay muchas cosas que se pueden omitir, pero estamos en un proceso de aprendizaje y es conveniente hacer todos los pasos. Aquí tenemos derivada de x con respecto a x. Recordemos que cuando estamos en el estudio inicial de la derivada tenemos derivada con respecto a x de x, esto es igual a 1. Eso es derivada con respecto a x de x, aquí en este caso. Y aplicamos, para tales efectos quedaría derivada de y con respecto a x va a ser igual a Euler a la 3x más 1 por 3 que multiplica derivada de x con respecto a x, 1 más 0, ahí simplemente. Podemos resolver esto acá. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a Euler a la 3x más 1 por 3 por 1, simplemente 3. Y nos estamos dando cuenta que estamos llegando ya al final de la solución de dicho ejercicio. Aquí tenemos Euler elevado a la 3x más 1 por 3. Para darle una buena presentación al ejercicio, siempre es conveniente que el factor esté de primero, en este caso el factor numérico. Entonces aplicamos la propiedad conmutativa. Aplicamos una propiedad conmutativa y me quedaría el ejercicio de la siguiente forma. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a 3 que multiplica a Euler a la 3x más 1. Y en ese orden de ideas hemos llegado al feliz término del ejercicio. Hemos llegado al feliz término del ejercicio. Bueno, nos podemos dar cuenta que el ejercicio lo hicimos de una manera detallada, paso a paso, y llegamos al feliz término del ejercicio. La parte derecha del tablero podemos ver todas las propiedades o fórmulas que aplicamos para el desarrollo del mismo. Son ejercicios sumamente sencillos. Lo que hay es que tener mucho cuidado con la aplicación de las propiedades. Es recomendable siempre, yo recomiendo siempre aplicar todas las propiedades detalladamente, paso a paso, para que se dé un proceso de aprendizaje bastante efectivo. Jóvenes, los invito
a que se suscriban a mi canal, Profe Haniver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y la física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en las actualizaciones que se dan permanentemente. No se les olvide compartirlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Haniver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.